Pasamos a la pregunta 2, parte A, explicar por qué existe una única transformación lineal que satisface eso. Nosotros sabemos, por un teorema, de que para que eso ocurra, los vectores que toma la transformación lineal tienen que ser una base del espacio de partida. Es decir, estos vectores 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1 tienen que ser linealmente independientes y generar R3. Para que sean linealmente independientes, eso es lo equivalente a decir de que si consideramos esta suma con C1, C2 y C3 escalares cualquiera, la única solución de esto es que esos valores sean cero. Ahora bien, esto es equivalente a un sistema de ecuaciones y la matriz asociada sería la siguiente: 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Y es importante sacar el determinante de esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ya existe una solución, ¿cierto? La solución trivial donde todos esos Cs son cero. Y si el determinante es distinto de cero, significa que la solución, esa que ya conocemos, es única, que es justamente lo que significa ser linealmente independiente. Entonces vamos a modificar un poco este determinante para que sea más fácil de calcular. A la fila 3 le vamos a restar la fila 1, de tal manera que nos va a quedar 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es... oh, perdón, este es un 0. 1 menos 1 0, 0 menos 1 es menos 1 y 1 menos 1 es 0. Y aquí a la fila 3 le vamos a restar la fila 2. Entonces nos quedaría 0, perdón, la vamos a sumar. Entonces 1 más menos 1 es 0 y 1 más 0 más 1 es 1. Ya que tenemos el determinante de una matriz triangular, sabemos que el determinante es el producto de los elementos de su diagonal, que en este caso sería 1 al cubo, que es 1. Luego, los tres vectores en cuestión son linealmente independientes y como son 3 y el espacio R3 es de dimensión 3, tenemos que también los generar. Por lo tanto, dado que ese es el caso, se satisface la hipótesis del teorema que garantiza que existe una única transformación lineal que satisface esas transformaciones que ahí están mostradas. Ahora, en el caso de la B, hay más de una forma de determinar esa matriz A. Yo voy a ocupar la siguiente. Noten de que la transformación de x y z es equivalente a x por la transformación del vector canónico 1, 0, 0, más y por la transformación del vector canónico 0, 1, 0, más z por la transformación del vector canónico 0, 0, 1. Es decir, a partir de esto podríamos obtener la matriz A solamente sabiendo los valores que adquiere T al evaluar los vectores canónicos de R3, que en este caso son fáciles de determinar porque los vectores que nos dan son bastante parecidos. Entonces, tomemos por ejemplo la transformación del vector 0, 0, 1. No voy a escribir todos los paréntesis para no atiborrar la pantalla. Esto es equivalente a la transformación del vector 1, 1, 1, restándole el 1, 1, 0, ¿cierto? La linealidad de T me permite separar esta resta de esta forma, y estos valores son conocidos, son los que se nos proporcionaron. La transformación del primer vector sería 1, 4, 3, 3, y la del segundo es 1, 2, 2, 2. Y al efecto de la resta nos queda el vector 0, 2, 1, 1. Pasemos al otro vector canónico, el 0, 1, 0. Voy a separar de inmediato los vectores en cuestión. Esto es equivalente al 1, 1, 1 menos el primer vector que se nos dio, el 1, 0, 1. Y ahora reemplazamos con los valores. 1, 4, 3, 3 menos 1, 0, 1, 1. Y si hacemos la resta, esto es 0, 4, 2, 2. Y por otro lado, el vector canónico que nos falta, el 1, 0, 0, que esto es equivalente al 1, 0, 1 menos el primer vector canónico que se obtuvo aquí, que es el 0, 0, 1.
Nuevamente, reemplazando con los valores que ya conocemos, esto es 1, 0, 1, 1, menos, y el primer vector, la transformación del primer vector canónico es 0, 2, 1, 1, al menos el primero que se obtuvo acá, y esto es 1, menos 2, 0, 0. Ahora bien, si reemplazan esto ahí arriba y completan esta expresión de aquí, les va a dar que la transformación de x y z es igual a una matriz que está compuesta, cuyas columnas son las transformaciones que obtuvimos. En ese caso sería 1 menos 2, 0, 0, 0, 4, 2, 2 y 0, 2, 1, 1. De esta forma ya encontramos la matriz A, que era lo que queríamos. En el caso de la pregunta C, tenemos que encontrar primero el kernel de la transformación, es decir, los elementos que al evaluarlos en T son 0 o de igual manera los elementos que al multiplicarlos por la matriz asociada a la transformación que ya encontramos sean 0. Y esto es equivalente a un sistema de ecuaciones, por lo tanto escribimos la matriz ampliada asociada a este sistema. Sería eh, el equivalente por un lado a la matriz que ya habíamos encontrado y la columna de ceros. De inmediato nos podemos dar cuenta de que a la fila 4 le podemos restar la 3 y la fila 2 la podemos dividir por 2. Entonces esto nos quedaría 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0. Aquí a la fila 3, perdón, a la fila 2 le podemos sumar la fila 1 y esto nos quedaría, y nos deshacemos de ese menos 1 que está ahí, y lo demás quedaría igual. Entonces esto pasaría a ser un 0. Y por otro lado, a la fila 3 le podemos restar la fila 2 y nos quedaría aquí una fila de ceros. ¿Qué se deduce de esto? Bueno, que x es igual a 0 y que 2y más z es igual a 0, o lo que es equivalente, que z es igual a menos 2y. Luego el kernel consiste en los vectores que son de la forma 0 y menos 2i. O lo que es lo mismo, voy a poner aquí kernel c, o lo que es lo mismo, si sacamos el i, 0, 1, menos 2. Es decir, el kernel de t son los generados por este vector que encontramos, el 0, 1, menos 2. Como un solo vector linealmente independiente, y le tenemos que la dimensión del kernel de t, que es lo que nos están pidiendo, es 1. Entonces la dimensión del kernel de t es 1. Y tenemos que determinar a partir de esto la dimensión de la imagen de t. Nosotros sabemos por el teorema de la dimensión que ambas deben sumar la dimensión del espacio de partida. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de t em, tiene que ser 2. Entonces, pues, la dimensión de R3 es 3. Rápidamente contestamos la parte B. Dado que la dimensión del kernel es 1 y no es 0, entonces no se trata de una transformación lineal inyectiva. Por otro lado, como la dimensión de la imagen es 2 y no es 4, como lo es la dimensión del espacio de llegada, tampoco se trata de una transformación sobreyectiva. Siendo así, tampoco va a ser un isomorfismo, porque no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Por último, la parte E, determinar una base para la imagen de T. Recordar que la imagen de T son todos los vectores de la forma que ahí está descrita, la matriz que encontramos por x, y, z. Ahora vamos a tratar de explicitar cómo sería este conjunto. La matriz A, recordemos que es 1, 0, 0, menos 2, 4, 2, 0, 2, 1 y 0, 2, 1. Y todo esto multiplicado por algún vector x, y, z. Si hacemos esta multiplicación, nos quedaría entonces el vector x
luego menos 2x más 4y más 2z, luego 2y más z y 2y más z. Si separamos esto como una suma, nos queda entonces el vector 1 menos 2, 0, 0, más y el vector 0, 4, 2, 2, ¿verdad? Bueno, los vectores que ya habíamos, los vectores que ya habíamos determinado. Y 0, 2, 1, 1. Luego, el, la imagen de t sería el generado por estos tres vectores. Pero si se dan cuenta, el segundo vector, este vector de aquí y este vector de acá, son linealmente dependientes. Es decir, ya que uno es múltiplo del otro, si se dan cuenta. Y por otro lado, también se puede ver por inspección que cualquiera de estos vectores es linealmente independiente con este que está aquí. De tal forma que hemos encontrado que la imagen de t es generada por solo dos vectores. Entonces es generada por el vector, digamos, el 1 menos 2, 0, 0, y alguno de los otros dos, pongamos el 0, 2, 1, 1. Esto nos permite concluir que la dimensión de la imagen de t es 2. Y con esto comprobamos el teorema de la dimensión, donde ya habíamos obtenido este resultado antes usando la dimensión del kernel de t. En este caso lo verificamos una vez más, ya que la dimensión del kernel de t era 1, y al sumarlo nos da la dimensión del espacio de partida, que sería 3, la dimensión de R3.